encontrando con Daniel Olesker para hablar de cifras, como es habitual en este espacio de la economía con los pies en la tierra. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, para completar un poco la tríada, digamos, que hemos venido haciendo de cuál fue la situación de partida o de finalización de este gobierno, desde la perspectiva de los trabajadores, luego hay otras perspectivas que también vamos a analizar. eh, Vimos la cuestión salarial, luego la cuestión del empleo. Y ahora veamos la cuestión del gasto público social, que influye de manera muy importante en la vida de las familias trabajadoras. Y para eso voy a analizar qué ha pasado con los datos de transparencia presupuestaria de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que son datos, recordemos que las cifras finales salen en la rendición de cuentas, que va el 30 de junio al Parlamento, pero en general las cifras que publica el propio MEF y la OPP a esta altura del año ya son 99% definitivas. Puede haber alguna variante de algún gasto que luego aparece, pero estas son cifras bastante definitivas. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, lo que nos dice este gasto, yo en este caso lo que hice fue tomar los ministerios o servicios descentralizados y entes autónomos que claramente producen gasto social. Hay gasto social en otros ministerios. El Ministerio de Defensa tiene gasto social, el Ministerio del Interior tiene gasto social, pero esta es una aproximación de los organismos más representativos del gasto social: ANEP, UDELAR y la UTEC en educación, ACE en salud, MIDES en políticas sociales y INAU y NISA en políticas de niñez y adolescencia, y el BOT, ahora el BOT, Seguro, el Ministerio de Vivienda. Ordenamiento territorial. Entonces, la primera conclusión es que el gasto social tuvo la lógica, ¿no?, que tuvo la política de ingresos. Es decir, una caída muy importante al comienzo, un ajuste fiscal muy fuerte al comienzo, básicamente en gasto social, que hizo que el gasto social al tercer año de gobierno todavía estuviera por debajo del año 2019 y recién se recuperara, como era lógico esperar por el ciclo electoral, en 2023 y 2024. Por ejemplo, en el caso de la educación, ¿no?, el gasto de la ANEP, de la UDELAR y de la UTEC en el año 2022 estaba aproximadamente 6 puntos por debajo del gasto que tenía en 2019. El gasto de vivienda estaba más o menos igualmente 6 puntos. Entonces, una U nuevamente. O sea, encontramos en el gasto social una U, un ajuste fiscal fuerte, y luego una recuperación que comienza levemente en el 22, pero sigue por debajo de 2019, y que se consolida, vamos a decirlo, en el 23 y en el 24. Sin embargo, cuando termina el periodo, hoy más o menos en estos 8 incisos que yo comentaba: ANEP, UDELAR, UTEC, ACE, INAU, INISA, MIDES y vivienda, se gasta 4% más que lo que se gastaba en 2019. O sea, estamos hablando de un crecimiento de menos de 1% por año, o sea, 0,8, 0,7 por año. O sea que podemos hablar de un gasto social estancado, igual que hablábamos del salario real, pero y también igual que el salario real, con el hecho de que ha sido una U, ha sido un gasto social con caída al principio para luego recuperar. Y al igual que cuando dijimos a los trabajadores les quitaron dinero, también decimos a estos organismos les quitaron dinero. Porque si esto es lo segundo que quería decir. Primero, gasto social estancado, pero en forma de U, que hace
que no sea plano y que siempre esté igual, sino que haya un fuerte ajuste fiscal, al inicio. Lo segundo es que en el medio, en esa panza de la U, se perdió mucha plata, que luego no se recupera. En el caso de la ANEP son 200 millones de dólares. En el caso de la UDELAR, 90 millones de dólares. Quiere decir que estamos hablando que en el gasto educativo se perdieron por bajar el presupuesto. O sea, esto, como igual que en el salario, es una comparación con cuánto hubiera sido el gasto social si se hubiera mantenido el mismo del 19 los 5 años. Bueno, el hecho de que haya sido una U ha hecho transferir a la educación casi 300 millones de dólares, a vivienda 122 millones de dólares, y los demás organismos tuvieron transferencias en el medio, pero luego las recuperaron finalmente y, como digo, terminan básicamente empatados, digamos, ¿no? Con un crecimiento muy leve, con la excepción de la UTEC, pero que no incide muy marginalmente en el presupuesto general, y el MIDES, que sí tuvo un crecimiento prácticamente a lo largo de los 5 años. Del MIDES, básicamente, el principal cuestionamiento no viene por el lado presupuestal, sino programático. De eso hablaremos un poco cuando hablemos de programas en otro balance. Así que, primero, un presupuesto estancado. Segundo, un presupuesto, ese estancamiento fue básicamente NU, y eso provocó una pérdida que, por ejemplo, en el caso de la educación, son 300 millones de dólares. La otra forma de medir el presupuesto es cómo se compara con la riqueza nacional. Es decir, ¿acompañó el crecimiento de la riqueza o no lo acompañó? Y eso claramente no lo acompañó. Bueno, en el 20 no podría acompañarlo porque la riqueza cayó, pero la participación del gasto social en el Producto Bruto Interno, estos 8 incisos, repito, porque esto es importante remarcarlo, andaba en el orden del 8% y bajó al 7,3, al 7,6, y recién volvió al 8% en 2023. O sea, otra vez pierde el gasto social participación en la riqueza, y por lo tanto una parte importante de los recursos que van para la educación pública, a la salud pública, a la construcción de vivienda por parte del Ministerio de Vivienda, al INAU, caen en su participación en la riqueza nacional, digamos, ¿no? Entonces, y al final terminan prácticamente levemente por encima del nivel que tenían en 2019, pero asociado la caída, el ajuste fiscal, la recuperación posterior al ciclo electoral, digamos, especialmente, como dije, en el caso de MIDES, de ACE, de INAU, que tienen una curva de recuperación al final. Entonces, claramente no hubo una política social de expansión del gasto. Pero al mismo tiempo que hablamos de esto, que son números, como decías tú un poco al principio, también tenemos que tener en cuenta que esta estrategia respecto al gasto social tuvo impactos muy relevantes sobre la vida de las personas. En vivienda significó, si bien, repito otra vez, hay un empuje 23-24, un gasto promedio que, si lo miramos en el quinquenio, es muy inferior al quinquenio anterior, y a su vez inferior a los quinquenios anteriores, digamos, ¿no? Es decir, no solo el gasto estuvo asociado a una tardía inversión, sino que en volumen, al final del quinquenio, es menor. Eso también pasa en educación, pasa en la ANEP, pasa en la UDELAR, y llegamos al 24 con un gasto social, repito, prácticamente estancado, que, sin embargo, ¿por qué no genera grandes crisis de gestión? De gestión no, porque de gestión no hay crisis. Grandes crisis
En la población. de situación, claro. Y lo es porque los volúmenes a los que se había llegado de gasto en el año 2019 son muy altos, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en la ANEP, que cuando el Frente Amplio asumió no llegaba a 400 millones de dólares, arrancó el año 19 con aproximadamente 2.000 y pico de millones de dólares. Hace que arrancó cuando el Frente Amplio comenzó el gobierno con 170 millones de dólares, arrancó el 2019 con más de 1.000. Entonces, efectivamente, el presupuesto se estancó, eso permitió no expandir estos servicios, pero si no hicieron crisis, la salud en la pandemia, la educación a lo largo de esto, fue por la línea de base que tuvieron, que fue el enorme crecimiento presupuestal. En el caso de la salud al triple, en el caso de la ANEP 2,5 veces, en el caso de la UDELAR 2,5 veces, en el caso de la vivienda casi 3 veces, que tuvo en el periodo anterior. Entonces, vamos a encontrar una situación de gasto social importante, estancado, y con, obviamente, ese estancamiento, y además en forma de U, generó muchas demandas no atendidas en este periodo que, bueno, habrá que enfocar desde ahora en adelante, digamos, ¿no? Un gran desafío de la próxima administración, de esta administración, claro, ya. Claro, pero, repito, con una línea de base que de alguna manera está sustentada en 15 años de construcción. Y en estos 5 años, además de estancar el presupuesto, desarmaron algunas cuestiones sociales que eran muy importantes, programas, yo que sé, como Jóvenes en Red o los SOCAT en el MIDES, todo el primer nivel de atención en salud, ya hablaremos de salud específicamente, esperemos que esta semana asumamos y vamos a poder tener un panorama mejor y vamos a poder dedicar a la economía de la salud un par de sesiones, de columnas. En vivienda desarmaron una buena parte de todo lo que eran los sorteos del sistema cooperativo. Entonces, en el INAU desarmaron varios programas. O sea que la reconstrucción del gasto social no solo es un problema cuantitativo, que lo es, porque 5 años de estancamiento con una U en el medio es un problema, también es un problema cualitativo de cómo se diseña para que haya acceso y equidad en los programas, que es buena parte de lo que se ha perdido en este quinquenio. Muy bien, Daniel, clarísimo, como siempre. Nos reencontramos en 15 días y continuamos con estos análisis que, como tú bien das a entender, no son solo números, digo, hay una cuestión conceptual de políticas sociales que es muy fuerte, ¿no? Sin duda, es cuanti y cualitativo, y yo creo que en este quinquenio, gracias al enorme crecimiento presupuestal en los rubros sociales durante los 15 años del Frente, es mucho más relevante el problema de la gestión y de la institucionalidad y del diseño de los programas que solo el problema cuantitativo. Notorio. Así que hasta la próxima. Muy bien, un gran abrazo. Gracias.